Bueno, antes, mil gracias por la invitación a todas y a todos. Gracias por estar acá. Además de platicar con todas ustedes y todos ustedes, yo la verdad vine por el pastel. O sea, yo ya había visto así en Instagram que le hacía sus pasteles a todos los escritores y yo estaba muy celoso. O sea, yo quiero mi pastel de Jaime. Y entonces, pues ya estoy muy contento de que nos vamos a poder comer mi libro, literalmente. Así que, no, un placer, mil gracias. Privilegio estar acá. Bueno, pues empezamos como siempre, como somos bastantes, entonces una vez empezamos con las preguntas, dudas, comentarios que tengan. Y bueno, Eugenia empieza y de ahí van levantando la mano si quieren y les vamos pasando el micrófono para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Bueno, un placer, Bernardo. Ya nos vimos ahí abajito y ya te lo dije, pero te lo repito una vez más. Un placer. Yo te he leído mucho. No es el primer libro que leo de ti. Me gusta muchísimo el manejo del lenguaje que tienes, la forma en que transmites, que si bien, como decía Natalia, son temas oscurones y complejos, yo tengo una alta dosis de morbosidad, de morbo. Entonces, los he leído con mucho placer, a pesar de la naturaleza del tema, ¿no? Pero justo el lunes que nos conectamos, hablábamos, o al menos esta es como un poco mi percepción, que efectivamente por ahí decíamos, oye, nos hubiera gustado profundizar más en la historia de Gregorio, a lo mejor por ahí nos quedó a deber un poco el libro en ese sentido, no en otro. A mí no, y te voy a decir por qué. Porque a mí me hiciste clavarme en la idea de que él o los protagonistas del libro son más que los personajes, como el contexto social de nuestro país en aquella época y en esta. No sé qué opines al respecto. ¿Qué me puedas decir? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Aluciné? Venga, dispara. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. No, no es cierto. No es cierto, es mentira, es mentira. No, a ver. ¿Maldad? No. Es broma, es broma. No, a ver, creo que mencionas algo que es clave. Para mí lo realmente importante en este libro era reproducir el contexto social que había en los años 40, porque es algo que sigue pasando hoy en día. Y entonces, también pienso que, me regreso un poquito, creo que el true crime como género necesita evolucionar, se necesita que quienes lo escribimos pensemos en hacerlo de manera diferente, porque como se ha venido haciendo históricamente ya se queda muy corto. Entonces necesitamos ir más allá del morbo y necesitamos, además, cuando estamos hablando de feminicidios, que es un tema sumamente delicado en este país, sí necesitamos ir más allá y necesitamos encontrar respuestas y necesitamos aportar algo más allá que nos ayude a combatir este inmenso problema. Entonces, no me interesaba centrarme en la figura del feminicida Gregorio Cárdenas, si bien el libro gira en torno a él y es el motor de este libro. Sí, yo quería ver todas las aristas posibles de este tema, y por eso es una novela coral y por eso necesito que muchos personajes hablen para completar, y porque centrarme solo y profundizar, no solo, sino principalmente en el criminal, en este caso un feminicida, me parecía que era justamente reproducir lo que yo en particular veo que ya a estas alturas es un defecto del true crime, donde se entroniza a los criminales y se dejan de lado muchos aspectos. Esto ha ido cambiando, no soy el único que se preocupa por ese enfoque, e incluso en algunos documentales, en otros libros, por supuesto, está empezando a cambiar esta visión del true crime. Entonces, ahora, tampoco hay mucho más que contar de Gregorio Cárdenas de lo que está documentado. De lo que está documentado, más o menos la mayoría yo lo reproduje, y entonces hubiera sido ya ponerme a ficcionar, cosa que también es válida, pero justamente por eso
ya no me interesaba entrar por ahí y preferí, en realidad, reproducir el contexto social y plantear estas preguntas de intentar entender de dónde viene la violencia machista. Pero sobre todo, a mí, al empezar a hacer la investigación, lo que me impactó fue pensar que han pasado más de 80 años y en muchas cosas el país no ha cambiado, en concreto respecto a la violencia machista, y no solo no ha cambiado, sino se ha agudizado. Algunas cosas han cambiado, ahorita llegaremos a tocar esos temas también, pero mayoritariamente no ha cambiado. Entonces, justamente, si queremos combatir la violencia, tenemos que entender de dónde viene. Entonces, solo centrarse en el feminicida, en este caso, nos deja cortos. Para mí era muy importante reproducir el contexto social y profundizar en todos los aspectos posibles, ¿no? Entonces, digamos que esa es la razón. O sea, que sí no fue gratuito, sí fue algo pensado de mi parte, buscar ese equilibrio y que se hablara también de las víctimas, que hubiera un personaje femenino importante, aunque es ficticio, Amanda Durán, que hiciera un contrapeso a la figura del feminicida. Antes de pasar el micrófono, esa es otra cosa que me ha llamado mucho la atención desde el libro pasado que leímos, que fue en relación a todo lo que circundaba la historia de la Mataviejitas, Asesina Íntima. Y desde ese libro, si no me estoy equivocando, me gusta cómo planteas un hecho, pero desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes puntos, ¿no? En Asesina Íntima yo recuerdo que está la voz del policía, está la voz de la reportera y está la voz de la misma Mataviejitas, ¿no? Uh-huh. Aquí como que vuelves a reproducir eso, ¿no? Y me gusta porque al final yo que soy maestra de profesión y que he enseñado historia muchos años, ¿verdad, Eddie? Parte de lo que yo estoy convencida es una historia se construye a base de versiones, ¿no? Entonces, si hoy tuviéramos que contar la historia política del país, pues tú tendrías una historia, a lo mejor yo otra en el frente, ¿no? Entonces, el que abordes un mismo evento, una misma situación desde diferentes aristas, pues le da como engorda, ¿no? Engorda un poquito. Entonces, bueno, gracias y yo fan, número 1. No, gracias a ti. Y nomás aclarar que yo hago bromas todo el tiempo, no se saquen de onda. Entonces era una broma, obviamente, como inicié contigo. Te la voy a cobrar. Venga. ¿Alguien quiere comentar? Pati, tú tienes que comentar, porque Pati es criminóloga y entonces nos interesa. ¿Se nos pasa? Gracias. Si quieres, creo que me escuchas. Sí. Gracias. Para la grabación. Gracias por tu tiempo. Gracias por poner el tema en las conversaciones. Me parece lo más relevante. Y yo tengo una duda acerca de la decisión que tomaste con Quirós Cuarón sobre la casi tortura, ¿no?, que nos narras que hace con Gregorio Cárdenas. ¿Esto identificaste documentos que lo refieran? Porque no está comprobado, al menos en la superficie, pero tal vez encontraste algunas cosas ahí secretas. Y se puede suponer un poco a partir de lo que él mismo narra o de pues, un enfoque muy positivista. Me gustaría mucho escuchar cómo decidiste esa figura de Alfonso Cuarón, Quirós Cuarón, en esta novela. Sí, bueno, él se ha convertido como en una figura de culto, ¿no? Como uno de los, no el primero, pero digamos, ya en la época moderna, ¿no? Como de los primeros criminólogos. Y sí me llama la atención que mucha gente se refiere a él así como una gran figura, que lo fue, pero también fue algo polémico. Y no es nada secreto porque él mismo cuenta su historia a José Ramón Carmabella, que fue un gran periodista de Nota Roja. Y entonces hay un libro que se llama El Criminólogo, donde Quirós Cuarón cuenta
en primera persona pues, todos los casos más relevantes de su carrera, entre ellos cómo descubrió al asesino de Trotsky y en fin, varias cosas en las que él estuvo involucrado. Y le tocó por azares del destino estar muy cerca del tema de Gregorio Cárdenas, porque como era la eminencia en ese momento y además, un poco como reflejo en el libro, los estudiosos de la mente entonces, los psiquiatras de entonces, porque la psiquiatría estaba un poco en pañales en México entonces, o sea, no estaba tan desarrollada como ahora. Entonces, los estudiosos de esa época no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál era el problema mental o el perfil psicológico de Gregorio Cárdenas. Eso lo cuenta muy bien Andrés Ríos Molina en un libro que se llama Memorias de un loco anormal, que es un libro muy detallado sobre muchas cosas, pero entre ellas, justamente toda esta pugna que hubo, porque como fue un caso tan mediático, todo el mundo quería, ahora sí que todo el mundo quería una rebanada de ese pastel. Entonces todos los estudiosos o los alienistas de la época querían figurar y querían decir, yo tengo la verdad sobre lo que le pasa a Gregorio Cárdenas. Entonces no se pudieron poner de acuerdo porque, para empezar, Gregorio Cárdenas jugaba mucho con todos ellos. Y él jugó a hacer este personaje que sí estaba medio loco, pero no, que luego estaba muy lúcido, que sí se acordaba, que no se acordaba, que se ponía a llorar, que de pronto parecía un niño, que de pronto podía parecer un tipo temible. Entonces, evidentemente estaba desequilibrado, eso no cabe ninguna duda, pero no se podían poner exactamente de acuerdo. Entonces hubo esta pugna, porque además salían en los periódicos, decían, etcétera, los criminólogos, ¿no? O los alienistas. Entonces, no hubo mucha concordancia, pero Quirós Cuarón lo estudió varias veces. Entonces, cuenta el caso a José Ramón Garmabella. Todas las historias están narradas en primera persona. Obviamente él lo entrevista y después reproduce, pero están narradas en primera persona. Y entonces, él narra muy ingenuamente todos los experimentos que hace con él, y muchos de ellos son sumamente crueles. Y a ver, él era un feminicida, pero no por eso, digamos, recibió un castigo, fue a la cárcel, pero no por eso hay que torturarlo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, era un momento de la ciencia y del estudio de la mente y de la conducta criminal en el que, pues, como estábamos en pañales y no había fronteras bien definidas, y se estaba justamente abriendo camino, pues sí recibió cierto trato, digamos, inhumano Gregorio Cárdenas, ¿no? Entonces me parece importante reflejarlo, porque es parte de todo, ¿sí? Es parte de todo el problema y es parte de todo ese fresco que ocurrió en ese momento y en esa época. No es lo más importante, por supuesto, pero sí el experimento el sueño profundo y la soga, pues es aterrador. O sea, inyectarle pentatol sódico, ponerle la cuerda y la pala, pues sí es escalofriante, ¿no? Eso se supone que ya no se hace hoy en día, ¿no? Entonces, también me parecía, que yo siempre estoy buscando el lado oscuro de las cosas, reflejar esa parte de Quirós Cuarón, ¿no? Él, por supuesto, en ningún momento pensó que estaba haciendo algo mal. O sea, él pensaba que era este genio que estaba abriendo camino y que estaba haciendo su trabajo. Claro, no es que él inventara, él venía en las corrientes en boga de esa época, donde todavía estaba la sombra del criminal nato, ¿no? Que eso, pues, hoy en día ya afortunadamente está, quizás socialmente no, pero científicamente está descartada la teoría del criminal nato, ¿no? Pero bueno, entonces, es parte de, esa fue como, para mí era muy evidente al estar leyendo, pues, y él contándolo en primera persona, que había hecho todos esos experimentos. Entonces, pues sí me parecía que había que constatarlo. Incluso mencionamos a la naranja mecánica, ¿no? Que claro que es otra época. Según yo, la naranja mecánica fue en los 60, no sé la película. No sé, pero finales de los 60. Pero incluso algo así de aterrador, ¿no? Que te someten a algo como criminal. Claro. Claro, sí, es buena referencia, la naranja mecánica, vemos todo eso, ¿no? Y no existía como un
entonces estas búsquedas de cómo transformamos a la persona que ha hecho mal, ¿no? Finalmente puede integrarse socialmente, pues pasó por estos caminos muy oscuros. Bueno, curiosamente, Gregorio Cárdenas se reinsertó en la sociedad, es un caso insólito, debe ser el único asesino serial del mundo que salió libre y que luego supuestamente... Y ovacionado. Bueno, eso, ya llegaremos a eso también, que eso ya sería de escándalo hoy en día, cuando recibió su ovación en la Cámara de Diputados, pero se reinsertó en la sociedad y supuestamente no volvió a matar, no lo sabemos, porque está el caníbal japonés que salió libre, pero por una trampa y se fue a Japón y ahí sí hasta salían comerciales y todo, comiendo carne, que sí mismo. Pero eso no es un caso de reinserción social, sino de fuga, ¿no? Sí, y en este caso es muy paradójico como un asesino le da indulto a otro asesino, ¿no? Hablando del presidente entonces Echeverría. Y esta situación de qué tanto necesitamos creer que hay una reinserción social en un momento en donde estamos en ese cruce de qué oscuro está todo, ¿no? Por ambos lados. Gracias por compartir y escuchar. Comentas a lo largo del libro la búsqueda de la raíz del mal. Y no nos lo dices, entonces dímonos aquí cuál es la Es que imagínate, si yo me pusiera a pontificar, no, es muy delicado el tema, no tengo una respuesta y yo creo en la inteligencia de las lectoras y los lectores que siempre son más inteligentes que los escritores, ¿no? Entonces, creo que doy suficientes pistas para que cada quien saque sus conclusiones, pero yo ponerme a decir, no, pues no soy para nada un experto, ni mucho menos, aporto mi granito de arena, pero bueno, son una serie de cosas, ¿no? Una serie de cuestiones sociales, de desigualdad, de corrupción, de abandono del Estado, en fin, por supuesto, algo demasiado arraigado, sobre todo, yo diría, de cómo hemos normalizado la violencia hacia la mujer, que eso está muy permanente hoy en día, muy presente, incluso en cosas tan tontas aparentemente como, todos estamos en 2000 chats de WhatsApp, ¿estamos de acuerdo? Nos meten en chats de WhatsApp todo el tiempo, y yo estoy en algunos donde lo más común es poner memes machistas y chistes machistas y nadie dice nada. Y si tú dices algo, eres el que te ves mal. Todo empieza desde ahí. Me refiero a la normalización de la violencia hacia la mujer. Entonces, como se ha normalizado tanto, estas violencias que van en escalada, y eso sí está estudiado, cómo se empieza, los agresores mayores empiezan, no empiezan de la nada, van haciendo su escalada porque es lo normal, lo han normalizado, y entonces dar el paso ya a violencias mayores y radicales para ellos es normal, y porque también todo esto está envuelto en una inmensa impunidad. Entonces, como se sienten cobijados además en esta impunidad, por eso esta violencia es rampante, ¿no? Por cierto, me regreso solo un poco porque decías del criminal dándole el perdón a otro criminal. También sucedió con El Chalequero, que fue un feminicida del Porfiriato. Tengo esta novela que cuenta su historia, Carne de Ataúd, y lo indulta Porfirio Díaz, entonces, que también fue no tiene las manos limpias de sangre Porfirio Díaz, y entonces también era un crimen, ese mero. No veníamos preparados, pero miren, ahí está, llévelo, 20 pesos le cuesta. Gaby Books, gracias. Pero bueno, ahí cuento la historia de otro feminicida, El Chalequero, de la vida real, en el Porfiriato, y lo indulta Porfirio Díaz, que fue un represor, como sabemos. Gracias. Claro. Bueno. Hola Bernardo, un gusto verte otra vez. Hola. Yo venía saliendo justamente de Inframundo, iba a empezar Metropolitana, cuando vi lo del club dije, no, tengo que pausar todo para aventarme la región crepuscular. Y yo esperaba algo muy similar a la mortalidad, a la asesina íntima, sí. Me sorprendió. Wow. Puedo decirte que he leído casi todos tus libros, me falta Metropolitana, y el que no ha querido sacar el Gandhi. Hay uno que solamente lo tiene. Ups. ¿Me estás oyendo, Gandhi? No, es una película velada, ¿no?
pero me gustó mucho. ¿Qué me gusta? ¿Cómo lo abordas? Definitivamente no me esperaba como estos pequeños asesinos extras, justamente el que le dispara de forma... El pelón Sobera. Exactamente, el de Felicitas. Con Felicitas tuve como un sentimiento contradictorio porque iba leyendo su historia y decía, pero es una mujer que está ayudando a mujeres, y pensaba en la Inquisición y todas estas mujeres que fueron perseguidas por ser curanderas, ¿no? Por curar gente, por procurarlas, hasta que llegas a esa parte donde yo casi, y te lo juro, eran como las 12:30, 1 de la madrugada, y dije, es Daniel. Y dije, sí, eso ya fue como un guiño muy bonito para mí, de estarla leyendo. Un personaje de Carne de Ataúd. Exactamente, entonces fue así de, y de hecho lo desperté y decía, mira, ¿ya viste esto? Y desde entonces me odias, ¿verdad? Fue un niño muy bonito. Entonces ya cuando empiezas a hablar sobre ella, sobre cómo están formando todo esto, sobre cómo las mujeres apoyan a esas mujeres y hacen una guerrilla, fue como catártico para mí, porque fue así de sí, pasamos de que esto estuviera mal a que sigue estando mal, porque al final las están casando, pero están siendo apoyadas. Eso al inicio me generó como esa contradicción de entiendo que no está permitido, pero también entiendo que es necesario. Eso me gustó mucho cómo lo abordaste. Lo platicaba con él y le decía, creo que de repente yo choco algo con los libros feministas, ¿no? Porque son muy directos de repente, no lo sé, tal vez yo lo abordaría de otra manera, y lo hace de manera perfecta. Les decía a mis compañeros en la librería, tienen que leerlo, ¿no? Y platicábamos acerca de los asesinos, ese enfoque hacia las víctimas, esa mezcla de que ahora cuando empieza a hablar el fantasma a través de Rita, yo me quedé así de wow, fue padrísimo para mí, porque fue como una mezcla de toda la sangre, de justamente de estos libros, de esta saga de libros de terror, ¿no? Y decía, es la mezcla perfecta de lo que a mí me gusta, de lo que escribes. Yo creo que no me faltó conocer más de Gregorio, creo que me hubiera gustado conocer un poco más de las víctimas. También entiendo que es complejo, pero le da como esa nueva visión a decir, bueno, ¿y quiénes eran ellas, no? Porque tal vez estuvieron en un momento equivocado. Esa parte cuando Daniel está hablando con las 4 víctimas, dije, wow, qué padre. Y dije, uy, quería escucharlas un poquito más, ¿no? Pero fue una muy buena sorpresa, una muy buena narrativa. Entonces espero con ansias el tercero. Gracias. No, mil gracias por tu comentario. Comentar un par de cosas ahí al respecto. Sí es una novela muy distinta a Asesina Íntima, porque en Asesina Íntima, que es la historia de la Mataviejitas, otra feminicida, ahí te ríes, porque es una historia tan surrealista y cargada de humor negro que no podía ser contada de otra manera, porque es una historia que en su naturaleza está llena de humor negro, y yo entendí eso y por eso está narrada. No te ríes todo el tiempo, tiene unas partes muy crudas, pero tiene esta carga de humor negro. En la región crepuscular no hay manera de reírse en ningún momento, y yo entendí desde el principio que tenía que ser una historia así de cruda, porque no había otra manera, ¿no?, de contarla. Y dijiste algo más que iba a comentar y ya se me olvidó. ¿Qué es lo que me dijiste hacia el final de...? De Felicitas, de cómo Alina habla de las... Sí, bueno, y comentar algo que tiene que ver con el tema de las víctimas. No hay información sobre las víctimas, información real. De la que más se conoce es de Graciela, porque era una chica de clase media. Entonces, en ese sentido, se conoció un poco más su historia, y su papá era un abogado importante. Exacto. Y entonces hay un poco más de información, pero no mucha más. Y de las otras 3 mujeres que eran trabajadoras sexuales, no hay nada más que sus nombres. Entonces, yo sentí que sí me podía poner en sus zapatos, por ser yo también una persona de clase media, era de Graciela, sin forzarlo. Y entonces por eso aparece más Graciela. De las otras 3 mujeres, sentí que iba a ser muy forzado de mi parte quererme meter en
un tipo de personaje que yo puedo imaginar solamente, pero no sentir, porque yo provengo de otro origen, simplemente es por eso, es como un respeto a eso. Y entonces preferí tener alguna otra estrategia. Por ejemplo, cuando di con la noticia, que esa sí es real, de que una de ellas, nadie reclamó su cuerpo, y entonces las compañeras trabajadoras sexuales se unen para cobrar más a sus clientes y con el máximo esfuerzo comprarle el ataúd más barata que existía. Eso me pareció que reflejaba claramente quiénes eran estas mujeres como personajes totalmente marginados y olvidados por la sociedad, ¿no? Entonces preferí tener este tipo de detalles para que ellas, que se pudiera reflejar justamente de quiénes eran y no yo ponerme a fantasear, ¿no? Y también usé el recurso, que eso es lo que justo me acordaba ahora de lo que mencionabas, de que hablan con Daniel, la medium, para darles algo de voz en un contexto distinto, más etéreo, desde el más allá, en los que ellas muestran su rabia, ¿no? Que esa es parte del libro, de hablar de que hay una rabia por estos crímenes, pero no solo en el mundo de los vivos, sino también en el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de las víctimas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto, en verdad, estar aquí. Te voy a contar cómo llegué yo. Yo creo que soy el caso opuesto a la mayoría de aquí, porque es el primer libro que leo tuyo. Y francamente estoy encantada con la lectura, aunque como bien decían, no sean temas agradables. Sin embargo, el equilibrio que mantienes me parece súper interesante. Hace un rato Euge te preguntaba que le gustaría haber sabido más de las víctimas, y yo pensaba, creo que tiene la medida exacta para no caer precisamente en lo que creo que tu novela está buscando, que es quitarle poder a las víctimas, no ensalzar, perdón, a los victimarios. Claro. Lo dije al revés, ¿verdad? Sí. No, pero entendimos. Ay, qué bueno que estamos entre gente inteligente, porque si no la fastidiamos. A los victimarios, tampoco ensalzar a las víctimas, porque no son tampoco estrellas, tú lo mencionas en el... Y creo que lo que consigue tu novela, que es crear conciencia. Hace un rato preguntaban, no sé tu nombre, pero preguntabas, Patti, la raíz, ¿no? ¿De dónde viene este mal? Y en el libro se pregunta, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que lo que se puede hacer, yo me dedico a gestión del cambio dentro de las organizaciones, y yo creo que lo que se puede intentar hacer desde un principio, o más bien el principio para poder hacer algo, es generar conciencia. Y creo que tu libro lo consigue con una elegancia sutil, clara, y me parece que le das nombre a todas esas víctimas que no lo tienen. A mí me recordó permanentemente el libro a la canción de los nombres olvidados. No sé si conoces esa película. No. Bueno, pues después os la comparto por si la quieren ver. Tiene que ver con los judíos, con el genocidio de los judíos, pero ellos se juntan para crear como una especie de letanía con todos aquellos nombres que han muerto en los campos de concentración. Y yo pensaba en tu libro igual, en donde has tenido la delicadeza de buscar los nombres de todas esas víctimas para darles un espacio y para que desde la conciencia cada uno podamos hacer algo. Te decía que yo llegué con tu lectura porque en la FIL, Fernando Benavides y Dolores Redondo tuvieron una mesa en la que te mencionaron, que se llamaba La maldad como germen de la literatura. Y mencionaron que no se podía vivir en México sin haber leído algo tuyo sobre ese tema. Yo dije, ¿cómo, no? Que me perdí. Entonces, el libro que topé fue este, y cuando Jaime me mencionó, charlando de otra cosa, que ibas a estar con este club de lectura, dije, no, yo tengo forzosamente que llegar. Mi pregunta, porque ya me eché un chorazo, ustedes perdonarán, ese es mi ADN, ¿sí? Ustedes perdonen, pero mi pregunta es, ¿realmente qué estabas buscando tú
con este libro, si es que estabas buscando algo? ¿A quién lo diriges, si es que tiene un público objetivo? Y si realmente fue una forma de hacer justicia literaria este espacio que le das a las víctimas. La verdad tenía otras notas, pero me dejé las gafas en el coche y no veo ni torta. Entonces, bueno, de lo que me pude acordar. Y muchísimas gracias por el libro y por tu presencia, y gracias Jaime, Natalia y Adri por este espacio, y obviamente a Gandhi, que siempre nos recibe con cariño. No, gracias a ti y gracias por el dato que está muy bonito de lo que mencionas de Dolores Redondo. Alguna vez la conocí muy brevemente en una cena y no charlamos mucho, pero está bonito la anécdota. Empiezo por lo del público objetivo. Nunca me he propuesto yo un público específico a priori cuando empiezo a escribir, porque para mí mi literatura está abierta para todas aquellas y aquellos que quieran leerla. Por supuesto, no es lectura para niñas y niños, ciertamente, pero para mí desde adolescentes en adelante y hasta viejitas y viejitos, son todos bienvenidos, todos quienes me quieran leer. Sí, nunca traigo como eso en mente, como de esto es para un público en específico. Yo quiero pensar que cualquier persona puede acercarse a mis libros, que generalmente tienen una exploración de la violencia, del sexo, de temas fuertes y extremos casi siempre, pero curiosamente me leen muchos adolescentes. Digo, no me refiero a este libro en específico, pero, o sea, por ejemplo, tengo un libro de cuentos de terror que se llama Los niños de paja, y es un libro que se lee mucho en secundarias, por ejemplo. Entonces, y en algunas presentaciones o ferias que me ha tocado estar, se me acercan muchos jóvenes. Entonces, pues yo encantado, porque de verdad yo no le cierro la puerta a nadie. Me gusta pensar que esto lo puede leer quien quiera, ¿no? Y después, si se hizo justicia, no lo sé. En este país no existe la justicia. Quizá en la literatura puede existir, pero no sé si el libro en concreto tiene justicia, porque no termina bien. O sea, sabemos que no termina bien. Y alguien en una lectura previa a la publicación me sugería que por qué yo no le ponía un final un poco más amable o más feliz, y me ponía ejemplos de que alguien con la dictadura argentina jugó un poco con la historia y después en su ficción reivindicó esas cosas. Y yo dije, bueno, eso está bien para otras personas, pero para mí yo no podía hacerlo. Para mí era muy importante terminar el libro con un mensaje, no desesperanzador, pero de esta es la realidad. Esta es la realidad y tenemos que cambiarla. Todavía no hay un final feliz. Lo tenemos que buscar entre todas y todos, ¿no? Y lo primero que me preguntaste es si yo buscaba algo, o cómo era la primera pregunta. Sí, o sea, ¿por qué este tema? Bueno, sé que trata, escribes sobre estos temas, pero ¿por qué este juego? Es un juego además documental, que me pareció, me quedé también pensando qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque aquí hablas del testimonio, de la bitácora, entonces de esos papeles que va a buscar al archivo. Sí. Y todo eso. Entonces también yo decía, bueno, pues es una forma de articular toda esa información con algún tipo de objetivo en sí. Bueno, va a sonar un poco obvio, pero era con el objetivo de contar esta historia, ¿no? Pero creo que sería interesante que cuente primero que todo esto nació, y tú mencionabas que va a haber un tercer libro. ¿Cómo sabes eso? pero no de la... Es que para mí esto ahora es una trilogía sobre asesinos en serie mexicanos. Empezó con La Mataviejitas, siguió con Gregorio Cárdenas, y voy a ponerme, espero que pronto, a hacer el tema de las poquianchis, que son estas, pues eran proxenetas, pero no es la palabra proxeneta, es lenonas, les dicen. Pero bueno, así, fueron a mediados de los años 50, tanto en Jalisco como
en Guanajuato tenían prostíbulos y fueron pioneras de la trata de mujeres, que por desgracia también es un tema muy presente hoy en día. Entonces mi idea es tener esa trilogía. Y todo empezó porque se me acercó Storytel. Storytel, que es esta plataforma de audiolibros que también tienen series originales. Y me dijeron, haz un true crime basado en un caso mexicano. Y yo les hice 5 propuestas, entre ellas La Mataviejitas y Gregorio Cárdenas. Curiosamente, en ese primer draft, digamos, no estaban Las Poquianchis. Pero me dijeron, vamos con La Mataviejitas, empecemos por ahí. Yo les dije, sí, pero no solo quiero que sea una audioserie, quiero que sea un libro y que lo publique mi editorial Almadía. Y todo salió bien porque pues Storytel y Almadía se juntaron y dijeron, perfecto, va. Salieron al mismo tiempo el libro y la audioserie, a ambas les fue muy bien y contó con buena respuesta de parte de las lectoras y los lectores. Y entonces después Storytel me dijo, bueno, ahora vamos con Gregorio Cárdenas, ¿no? Y bueno, pues estamos en la región crepuscular y luego yo dije, bueno, pues esto puede ser una trilogía. Entonces es un poco, creo que eso responde más a la primera de las 3 preguntas. Me encantó también la parte que mencionas de que los criminales seriales es un constructo social. Claro. Y que todos somos responsables. Y eso me impactó. Yo creo que ya lo sabíamos, pero como que nadie nos lo había dicho con ese nivel de claridad, ¿no? Yo creo que mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía hasta hace poco, la verdad. Dame un segundito y te cedo la palabra. Quizá no somos responsables literalmente de ponerles el cuchillo en la mano, pero sí creamos el contexto social y la indiferencia social donde ellos medran. Y ahí sí somos responsables todos. Adelante, amigo. Acá. Ahí va. Desde hace rato quieres decir algo. Hola. Dame un pellizco. Bueno, yo me quedaba pensando en lo que dice, lo que preguntó Patti, de dónde viene la raíz. Y bueno, yo soy psicoanalista, entonces ayer obviamente estudiamos también de dónde viene el origen del trauma, ¿no? En este caso, pues bueno, la cuestión también se debe al ambiente y a la cuestión familiar, cómo se desarrolla la persona, ya sea en la familia, en la cuestión social, en la escuela, y pues bueno, de ahí puede derivar también la cuestión de cómo fue tratado el niño, la persona, y que de alguna manera no puede, como se dice, canalizarlo, y desarrolla pues ciertas psicopatologías, ¿no? Como es la cuestión de una persona sociópata o una persona psicótica, psicópata, e incluso también los trastornos. Uno de los trastornos más, que bueno, con lo que estoy haciendo mi tesis doctoral es el trastorno límite, donde las personas no toleran la separación. Claro. Y son personas muy impulsivas. Son personas que pueden atacar al objeto. El objeto no es en el sentido como cosa, sino Melanie Klein le llama objeto a las personas con las que uno se va relacionando. Objeto bueno u objeto malo, dependiendo de la cuestión de pecho bueno o pecho malo. Pero bueno, centrar mucho en la cuestión teórica. Entonces, pienso que también de ahí puede ser un factor o factores que puedan causar esa cuestión en la persona, que digo, no defiendo al asesino, pero para comprenderlo. Claro. No, justamente hay que entender también el contexto del agresor, porque también eso es parte de todo esto. Y en la parte de La Mataviejitas, en el libro de Asesina Íntima, y sí, hay muchísima información sobre la vida de la Mataviejitas, que si tú la ves, sí es terrible. O sea, fue regalada por su mamá a cambio de 3 cervezas. Cuando tenía 13 años, a un mayor de edad que la violó sistemáticamente, abortó siendo menor de edad. O sea, es una historia de vida terrible. Ahora, como tú muy bien mencionas, además como experto que eres y estudioso del tema, muchos de los asesinos tienen una infancia terrible. Muchos de los asesinos seriales, hablando específicamente de ese perfil, tienen infancias terribles de abuso, y entonces es este ciclo de la víctima que se convierte después en victimario, ¿no? Pero no todos. O sea, me refiero, hay gente
que sufre infancias terribles, abusos terribles, pero no se convierte en su vida adulta en asesino. Entonces, eso también es interesante. Sin duda, los que sí se convierten no supieron canalizarlo, hay algo más también por ahí de origen, etcétera. Entonces, sobre todo yo lo mencionaba cuando me tocaba hablar sobre el tema de la Mataviejitas. Si tuvo una infancia terrible, uno puede entender hasta cierto punto a la Mataviejitas, más no justificarla, porque nunca vamos a poder justificar al asesino. Pero hay mucha gente que sufrió abusos iguales o peores que los que sufrió ella y no termina matando. Entonces, por eso es un tema tan complejo y no de fácil respuesta. ¿Tú querías decir algo? Sí. Desde hace rato quieres decir algo y no te dejamos. Y se me olvidará. Bueno, es que estábamos hablando de la responsabilidad y de la conciencia, ¿no?, de esta sociedad. Y a mí me gustaría saber, Bernardo, tu punto de vista con respecto a lo opuesto, ¿no?, que sería el fanatismo, que de repente también como sociedad, pues, observamos y lo tenemos como muy tangible, ¿no? Es el caso a lo mejor de los narcos, ¿no? El narco que vive en un pueblo y ese pueblo, pues los protege, los admira, claro, porque reciben trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo con Gregorio, cuando está en Lecumberri, como incluso lo hacen encargado del área de locos. O sea, de entrada desde ahí ya vemos ahí cómo, ¿no? Y luego sale, pues lo que decíamos ahorita en un principio, ¿no? Lo ovacionan cuando se... Va a la Cámara de Diputados y lo ovacionan como un ejemplo de reinserción social. Exactamente. Entonces, ¿qué piensas tú en ese sentido, digamos, como de pues la psique mexicana o internacional, ¿no? ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué piensas que sucede cuando este tipo de situaciones pasan? O sea, de que hay una alabanza al criminal. Así es. Va. Bueno, el tema del narcotráfico es un tema en sí mismo y también inmensamente complejo, que hasta cierto punto se entiende, porque el narco además está ya ha penetrado en todos los rincones de la sociedad y del país, que es como, y en tantas familias, etcétera, que es difícil, es como esos tumores que están en todos los órganos y cómo lo extirpas, ¿no? Y se entiende hasta cierto punto porque algunos de ellos resuelven cosas en este abandono del Estado a buena parte de la población, y entonces es un poco como esta metáfora de Robin Hood, ¿no? Pero obviamente, pues esos mismos criminales que le dan de comer a ciertas poblaciones o a cierta gente, pues también matan, violan y hacen cosas terribles. Entonces es un tema muy complejo, que también nos puede llevar al tema que va muy en lo que tú dices reciente, como de que hubo un concierto, ¿no? Ha habido conciertos donde ponen mantas de narcotraficantes o los narcocorridos. Es muy complejo, pero se ha convertido ya en parte de la cultura popular también. Y entonces sí, es muy complejo el análisis de eso, pero digamos que se entiende porque esto ha penetrado en todos lados. Ahora, puedo entender que un ciudadano alabe a un criminal que le dio de comer. No lo apruebo, pero puedo entenderlo. Y lo que sí no estoy de acuerdo es que una banda, un grupo musical, ante una multitud haga una apología del crimen. Eso sí me parece muy delicado, sobre todo porque estamos en un país donde hay desaparecidos, hay muertes, hay ejecutados, y es muy delicado, ¿no? Y donde muchos jóvenes, muy jóvenes, están siendo reclutados. Pues hacer apología de eso es complicado, sí. Hola, Bernardo. Hola. Yo no he leído este libro, pero he leído otras obras tuyas que me gustan mucho. Algo que me gusta mucho en general de leer y me causa tu obra es que me sumerge en ese mundo que estás describiendo. Muchas veces al cerrar el libro, yo todavía me siento en esa atmósfera detectivesca de la Ciudad de México. Eso me parece fabuloso. Pero me hace pensar, si eso me causa a mí como lector, ¿qué te sucede a ti como escritor que pasas tanto tiempo sumergiéndote en esto? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando estos casos antes de hacer el texto final?
Sí, Ahí hay un psicoanalista, pues sí. claro, ¿me da cita, por favor? Me da cita para mañana. No, sí hay por supuesto que en buena parte de mi cotidianidad vivo sumergido en estos temas, no solo cuando estoy escribiendo un libro, o sea, generalmente pues, veo documentales, leo libros, veo los periódicos, las noticias, o sea, sí estoy rastreando estos temas de entrada por un interés mío en general. Y luego hay ciertas cosas que digo, bueno, esto sí va para un libro, entonces ya me clavo más. Y luego también me gustan otras cosas. O sea, me gusta el fútbol, el tenis, juego tenis, me gusta ir a las cantinas, platicar. Normal, como todas y todos. Pero, por ejemplo, o sea, este libro en particular sí me sumergió en un estado de ánimo denso, ¿no? Y cuando estaba recreando las cosas del Estado de México, yo tengo una hija pequeña que aquí está acompañándonos, entonces sí me acostaba inquieto, tenía sueños. Uy, hablando de... Es parte de lo que teníamos preparado para todas y todos ustedes. Bueno. ¿Qué tal los efectos? Lo planeamos muy bien. Les voy a decir algo que es absolutamente verdad. Es común que esto pase donde yo me presento, pero nunca pasa de ahí. Una vez me entrevistó Mariana H., periodista increíble, buena amiga de todos nosotros. Me entrevistó, ella hacía un programa en la tele que se llamaba Caldo de Cultivo y lo hacía en su casa, ahí estaba el set, y entrevistó a 20, 30, 40 escritores. Cuando me entrevistó a mí, bueno, me despedí, me fui y llegaron los técnicos y le dijeron, güey, te juro que estaba todo prendido, no se grabó nada. Pero sí estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Todo bien. Bueno, entonces, retomando el hilo, después de este efecto especial que traíamos preparado, o sea, sí, este libro sí me sumergió en cosas, estado de ánimo, ¿no? Como complicado, pero, digamos, pues, es parte del tema de meterse, ¿no? De meter las manos en el lodo. Y cuando termino, sí, bueno, pues sí, ya cambio el chip, o sea, no es que inmediatamente empiezo con otro libro igual de denso, o sea, sí necesito un poco como drenar eso y tomo otras lecturas, hago otras cosas, me distraigo, me bebo varias cervezas, pero sí, digamos, o sea, sí, una vez una amiga me dijo, oye, es que es un trabajo de meterte ahí en el pantano, ¿no? Y le dije, sí, pero me gusta hacerlo, no es que no me gusta hacerlo porque tengo esa vocación de explorar eso. Y nuestros amigos de Gandhi nos van a decir, nunca había pasado esto. Pero bueno, y entonces, digamos, sí me afecta en el momento y es parte también, pues eso me pone en la sensibilidad para escribirlo, pero sí después cambio el chip, ¿no? Porque tampoco hay que exagerar. Hola, buenas noches a todos. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Y Bernardo, yo te quiero decir que pues, la región crepuscular duele. Y duele no solo porque nos estás presentando un caso brutal, sino porque lo narras desde un lugar muy, muy humano, en donde las víctimas no solamente son cifras, sino que son presencias. Y aparte, bueno, abordas un dolor ajeno con mucho respeto, y creo que eso es muy importante. Tocas temas muy, muy generales y que todos lo sabemos, es la violencia de género y la violencia machista en México. Y entonces sobre esto yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a los hombres lectores que se ven reflejados en las estructuras patriarcales que retratas en tu novela? Bueno, que hay que cambiar, que hay que deconstruirse, que todos tenemos actitudes machistas, heredadas también en muchos casos, porque justamente esto es un sistema que lleva reproduciéndose y que, como les decía un poco al principio de la charla, que también ya se ha normalizado. O sea, hay gente que no, la mayoría de la gente no es, de hombres no es consciente de que tiene estas actitudes, ¿no?
Entonces, lo primero es cobrar conciencia, ¿no? Incluso hablo en la generalidad, porque hay actitudes machistas muy extremas, pero digamos, en la gran mayoría no son tan violentas, pero están ahí y es parte de este sistema de violencia, ¿no? Y entonces, de entrada eso, ¿no? Como reconocerlo, aceptarlo y cambiar, porque urge, o sea, urge que nos deconstruyamos como hombres y como sociedad. Y que nunca es tarde, y que se puede hacer, que sí se puede hacer, pero lo primero es cobrar conciencia, porque si no hay conciencia no hay manera de, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede hacer desde leer libros al respecto, a tomar terapia, etcétera, pero es un tema complejo porque incluso de pronto uno en internet se encuentra con cosas, por ejemplo, justo ante este avance del feminismo, ante estas discusiones urgentes, ante la deconstrucción de la masculinidad, surge siempre lo extremo opuesto. Entonces hay grupos de hombres que se juntan a tener terapia de cómo ser más hombres y cómo ser más machos, eso es lo que quiero decir. Y se van les dan como unas cosas como si estuvieran en el ejército y tienes que tomar más testosterona y aprende a usar armas y a ti nadie te va a doblegar y no te va a doblegar una mujer. Eso existe y son retiros para hombres en los que van a reafirmar su machismo. Es impresionante, o sea, pero eso existe. Entonces imagínate, o sea, lo urgente de esto. O sea, cuando hay una corriente de hombres que está buscando, ok, me quiero deconstruir, quiero cambiar, otros están buscando radicalizarse, pero justamente pues porque tienen miedo, porque esto está cambiando y porque va a cambiar y porque tiene que cambiar. Y entonces eso es una señal de que está empezando a cambiar, que otros tengan tanto miedo y entonces busquen reafirmar su machismo, ¿no? Hola, Bernardo, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, hay una frase que, bueno, de hecho le presté hacer un capítulo, que también la nombra mucho Miguel Enríquez, que es los muertos viajan deprisa, pero yo no termino de entender a qué se refieren con eso. Claro, es un homenaje, un guiño a Drácula. Es una frase que está como en las primeras páginas de Drácula, y a ver si me acuerdo, si es Jonathan Harker el que la ve, ya mi memoria no es tan buena, pero alguien va por Transilvania, llegando al castillo, sí tiene que ser Jonathan Harker, y se encuentra ese letrero, porque él, sí, es Jonathan Harker cuando va a llegar al castillo de Drácula, y ve muchas advertencias de que está entrando en un territorio sobrenatural, y una de ellas, y el territorio de las supersticiones, y de las supersticiones de esa región. Entonces, de donde es originario el mito del vampiro, o sea, esa parte de Europa del Este. Y entonces, esta es una advertencia de que las ánimas están sueltas, las ánimas, los espíritus, y que los espíritus, obviamente, como no son de carne y hueso y caminan lentamente como nosotros, van rápido. Entonces, eso es lo de los muertos van deprisa. Y yo lo tomo de Drácula, es un guiño a Drácula, pero a la vez me sirve justamente para esta sesión espírita que ocurre, pues digamos, en la parte final de la novela. Pero de ahí viene de Bram Stoker. ¿Y Daniel es la misma Daniel? Porque pasaron las sesiones espiritistas en 1943, 41, y a la última va la periodista que está haciendo toda la investigación en el presente. Sí, lo mencionaba, recuérdame tu nombre. Leslie. Sí, digo, puedo hacer ese spoiler para quien no lo sepa, y también que sirva como gancho para que se interesen en Gaby, enseña el libro. Carne de ataúd, venimos listo. Eso. Eugenia, ¿verdad? Sí, exacto. Es un personaje, Daniel, es una medium que sale en Carne de ataúd. Y Daniel, Carne de ataúd es en el Porfiriato.
Y luego, en la siguiente novela de la saga, porque es la saga Casasola, que tiene 5 títulos hasta ahora, la siguiente no traemos Inframundo, ¿verdad? Veníamos preparados con Inframundo, que es parte de la saga. Inframundo sigue de... pues ahí, mira. Inframundo sigue de Carne de Ataúd, pero ya ocurre... Bueno, se mueven las épocas, pero el protagonista de la saga es Casasola, que está en el presente, y Daniel vuelve a salir. Y ahí nos enteramos de que es un personaje inmortal. Pero sabemos por qué se hace inmortal. Entonces, y entonces ya me gustó ese personaje y entonces lo metí acá. Es un spin-off, le dirían en el lenguaje de las series de televisión. Entonces tomo a este personaje, Daniel, y lo pongo en Carne de Ataúd, digo, en la región crepuscular, pero es un personaje de la saga Casasola. Sí, exacto. ¿Dónde? Hola, perdón. Hola, Bernardo. Mira, yo cuando empecé a leer el libro, yo ya había escuchado acerca de Gregorio Cárdenas, había visto incluso la película de Mar Negro, había escuchado un podcast que se llama Escándalo Mexicano, donde viene narrando, y cuando lo comparaba había algunas imprecisiones en Escándalo Mexicano que tú no tenías en tu libro, evidentemente, y platicando con un familiar que fue director de los penales del Estado de México, a él le tocó el monstruo de Catepec, no recuerdo cómo se llama, y nos platicaba cómo lo tenían, ¿no? O sea, cómo yo le decía, oye, esa persona nunca va a salir, pues esa persona lo que quiere es matarse. Esperemos que no salga jamás. No va a salir, pero dice, esa persona lo que espera es morirse dentro, y lo que ellos pretenden cuando llegan en esas condiciones es morirse, porque saben que lo que les espera no es nada agradable, ¿no? Y le digo, oye, y él confiesa, y esto, porque cuando hablabas en el libro de cómo los hacían confesar y cómo ese cinismo de pronto en ellos y ese instinto de matar, él me decía, fingen la locura, o sea, sí tienen un tema psicológico, psiquiátrico importante, pero también lo fingen porque para ellos es mucho más fácil, pues, un poquito quitar la culpa de lo que están haciendo, ¿no? Y le recomendé tu libro y le dije, léelo, y me dijo, he visto demasiado crimen, tengo los casos ahí, conozco que no hay redistribución social en este país, no la va a haber, es un tema difícil, es un tema que el Estado no sabe qué hacer y qué va a hacer con toda esta gente, como por ejemplo también tocó esta pareja de los de Atizapán, ¿no? También. Yo le decía, ¿cómo los ves? ¿Cómo los recibes? Y me decía, tú no tienes idea la sensación de tenerlos enfrente. O sea, es un tema bien duro porque te pones a pensar si alguno de tus familiares pudo haber sido uno de sus víctimas. Y lo primero que quieres es hacerlo sufrir. Y me decía, pero yo no puedo porque estoy el director y tengo que cuidar pues sus derechos humanos. Pero dices, ¿cómo puedes garantizarle derechos humanos a estos monstruos? ¿No? Claro. Entonces yo decía, qué terrible. ¿Cómo es que tú, o sea, ya lo habías mencionado, pero esta línea ahora que vienes con esto, ¿cómo seleccionas tú o de dónde viene decir la Matavejitas o Gregorio o las Poquianchis? O sea, ¿de dónde viene por qué esta inspiración? Porque sí hay varios casos, ¿no? Muchos por desgracia. Muchos de los que más quisiéramos, me queda claro, pero ¿cómo es? ¿De dónde viene esta inspiración y por qué elegir estos personajes? ¿Qué te llama de estos personajes, de su psique, de su actuar? ¿Qué es lo que a ti te inspira de ellos? Bueno, lo primero, tienes que presentarme a tu pariente. Claro, que me lleve a dar un tour, por ahí. Mira, digamos que no puedo decir que soy un estudioso de la nota roja, pero es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo y parte del motor de la saga Casasola justamente es reflexionar sobre la nota roja, porque Casasola es un periodista de nota roja, no es un detective, es un periodista de nota roja. Entonces, siempre está eso presente en mi cabeza, entonces pues he leído lo más que he podido y tengo una colección, eso sí, de libros que tratan sobre nota roja. En fin, es un tema en el que he estado clavado desde hace mucho tiempo y entonces, pues el panteón, por así decirlo, de personajes ilustres, estoy siendo irónico, de la nota roja en México es muy amplio, muy amplio. Y entonces, bueno, pues he estudiado algunos casos, unos más que otros, y con amigos que también son clavados de estos temas, y
en fin, estamos como siempre pensando en estas cosas, no siempre, pero casi. Y cuando Storytel me dijo, piensa en algo que sea mexicano, de True Crime, pues me puse a revisar mis apuntes, mis índices de criminales, etcétera, mis archivos, por así decirlo, para que suene más acá, mis archivos, que pues es un librero y ya. Pero entonces, sí, por ejemplo, el caso específico de la Mataviejitas, pues es un caso más o menos reciente, que pues a todos nos impactó porque estaba en todos los noticieros, y que yo pues seguí como todo el mundo, pero tampoco fui al fondo en ese momento, porque pues también nos pasa que pues luego ya hay otra noticia que se come a esa noticia, etcétera. Y entonces yo dije, a ver, la Mataviejitas es un personaje peculiar porque, para empezar, era una mujer asesino serial. Eso es rarísimo en el mundo, O sea, el 99% de los asesinos seriales en el mundo son hombres blancos, jóvenes. Ese es el perfil que está muy estudiado. Por supuesto, varía y es complejo, pero digamos, el perfil más típico del asesino serial es ese. La Mataviejitas rompe todos, porque es mujer, no es blanca y empezó a matar como cercana a los 50. Entonces rompe todos los moldes. Y además, luchadora del ring. Eso solo podría pasar en México. Pero además, madre ejemplar. O sea, sí tenía 4 hijos porque le mataron a uno. O sea, sí se desvivía por sus hijos. Cuando la captura la policía, lo primero que hace es pedir un teléfono para pedir que alguien fuera por sus hijos a la escuela. Entonces, y sin embargo era capaz de matar viejitas con una sangre fría. Entonces, pues es un personaje. Entonces lo primero que yo dije es, bueno, es atractivo el personaje para vender, ¿no? Porque pues tenía que hacer algo que interesara. Y segundo, dije, yo quiero saber más para empezar de esto. Entonces me voy a meter al fondo para yo mismo conocer más de esto y hacer que las lectoras y los lectores conozcan más a fondo esto, más allá de lo que todos pudimos saber en su momento, y sobre todo porque ya había pasado cierta distancia, ¿no? A veces está tan cercano un hecho que es difícil relatarlo. Acá, 15 años más o menos, o más, me daban una perspectiva para justamente situar este caso respecto a su momento histórico. Entonces, eso fue. Y luego, Gregorio Cárdenas, pues Gregorio Cárdenas es probablemente el asesino serial mexicano más famoso en México. Causó un gran impacto en su momento. Quizá ya las nuevas generaciones no lo tienen tan presente, pero digamos, mi generación y hacia atrás, pues sí causó un gran impacto porque fue una cosa muy mediática. Y sobre todo también porque Gregorio Cárdenas no era como el chalequero, el del Porfiriato, que era alguien que venía de las barriadas, de un extracto muy humilde, que andaba en las pulquerías de Peralvillo y que andaba por el Río Consulado, que era un muladar, y que entonces cuando surge la sociedad, el estrato alto, decían, claro, esto es el enemigo que viene de las barriadas. Gregorio Cárdenas era un chico de clase media, becario de Pemex, buen estudiante, un chico de familia, no es que era huérfano ni nada, y podía ser tu vecino de al lado. Y entonces causó un shock tremendo en la sociedad porque fue como la primera vez que alguien era así, este monstruo, que ya ven que dije en el libro que no debemos decirles monstruos, pero para la sociedad era, este monstruo está aquí al lado, o sea, y México quería dejar atrás los rescoldos de la revolución, estaba entrando en la modernidad y esto se lo impedía. Entonces fue un impacto muy grande. Entonces, bueno, pues es un personaje que era muy tentador abordarlo y que además me parece insólito que a nadie antes se le hubiera ocurrido hacer una novela sobre Gregorio Cárdenas. Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo importante en México, hizo una obra de teatro que se la prohibió, porque Gregorio Cárdenas lo mencionó ahí, se la echó para atrás. No, porque él pensó que lo iban a elogiar y fue muy feliz al estreno. Perdón que te estoy dando la espalda. Y cuando se dio cuenta que pues, lo trataban como lo que era un feminicida, pues ahí sí él podía demandar.
Y acá ya pasó cierto tiempo, ya no está vivo, entonces yo no tengo ese problema, por fortuna. Y a la Mataviejitas por eso le cambié el nombre, si no, olvídate, pues me demanda, está viva. La Mataviejitas no es un nombre, eso es un apodo, pero acá se llama Chana Barrera. Entonces, se me fue el hilo, pero te decía que... Ajá, entonces en el caso de Gregorio Cárdenas, pues era eso también, como poner en perspectiva a este personaje que marcó el alemanismo, además, esta época peculiar. Pero era eso, entonces, pues es eso, son como casos, creo, emblemáticos que sirven para hacer estas exploraciones sobre el mal en México, ¿no? Hola. Hola, ya nos conocemos, ¿no? Sí, ya. Claro. Ya he ido varias veces a verte. No así de manera peligrosa. Más bien de admiración. No. Okay. Sí, no, pero somos amigos. Mi pregunta iba más sobre esto. Pues una de las cosas más controversiales que se dio durante esto del Goyo, Cárdenas fue pues, de que llega, lo ovacionan, lo aplauden y todo en la Cámara de Diputados. Y fue como, pues ahorita como que creo que hay esta onda de que en su época fue muy polémica, al parecer se había hecho una reinserción exitosa. Entonces quisiera saber si para ti existe la redención o hay casos que ya, o sea, ya están como desahuciados, o sea, que hay acciones ya que no importa lo que haga la persona, ya es para siempre condenado, ¿no? La otra, siempre, y ahorita que de repente se puso como un poco o mucho de moda el tema como en ciertos sectores en las redes, de este caso de Gregorio Cárdenas, de si se hizo justicia o no se hizo justicia, como que últimamente ha habido casos terribles y siempre las personas están, queremos justicia y justicia, esto. ¿En verdad crees que se busque justicia más actualmente o se busca una especie de venganza? Siempre me da la impresión de que alguien queda insatisfecho con la resolución, tanto en las condenas, o a lo mejor si ahorita acaba de pasar un caso de que condenaron pero se murió, bueno. O sea, Bueno, el asesino sería el más reciente que tiene. Era un químico, un biólogo que era un químico, ¿no? Entonces, pues... Murió muy raro, murió rarísimo. Aquí no hay pena de muerte, pero se supone que cuando, no sé, en otros países, cuando algo es muy grave, pena de muerte, y aquí, pese a que se dio, pues hay gente que dice, pero no sufrió, a eso voy. La gente busca justicia, busca venganza, y bueno, y primero y lo de la redención, ¿para ti existe en todos los casos o...? Entonces, la primera pregunta fue lo de la reinserción social, sí, si es ¿crees que posible. la reinserción, tanto en este caso como en general, o hay cosas que ya están perdidas? Digamos, para no, porque la rama de la pregunta es muy amplia, hablemos de asesinos seriales. Okay, sí. ¿Por qué otro tipo de criminales? Bueno, yo creo que sí puede haber una reinserción, pero ya nos iríamos ahora sí que por las ramas. Pero hablando de los asesinos seriales, que es, digamos, un poco lo que más conozco, y de hecho, muchos de ellos cuando los entrevistan ya en prisión, etcétera, lo que les preguntan, ¿y si tú salieras libre volverías a matar? Y la gran mayoría dice sí. O sea, si saldrían, volverían a matar. El chalequero lo hizo, porque el chalequero estuvo preso 2 veces. La primera en San Juan de Ulúa y salió libre y lo primero que hizo fue volver a matar. Entonces, el asesino serial tiene una fijación muy clara y es muy difícil eso de quitar. Entonces, están controlados, están contenidos, pero sí, la gran mayoría, y dicho por ellos mismos, sí, es muy plausible pensar que si salen volverían a matar. Entonces, y además, pues la gran mayoría, como son asesinos, pues tienen la suficiente condena como para no salir libres. El caso de los hermanos Menéndez, que está en la serie, van a salir libres, pero ellos no son asesinos seriales, o sea, ellos mataron a sus papás. Es un caso distinto, es terrible, por supuesto, pero no son asesinos seriales, o sea, también sufrieron abuso, no se sabe qué tanto, en fin, es un caso también muy complejo. Ellos sí van a salir. Ahora, en el caso de Gregorio Cárdenas,
Gregorio Cárdenas sí cumplió su condena para lo que era en México entonces. De hecho, cumplió de más, porque como él hizo esta tontería junto con sus abogados de hacerse más loco de lo que estaba, entonces primero lo mandaron a la Castañeda, y luego de estar en la Castañeda lo mandaron a Lecumberri. Entonces, la pena entonces creo que era de 30 años, y él pasó más tiempo de eso en prisión. Por eso después lo sacaron, porque ya un abogado metió el recurso y dijeron, pues ya cumplió de más, y por eso salió. Entonces, digo, es la época y son las leyes de la época, etcétera. Pero bueno, en el caso de un asesino serial, yo no creo que haya redención. Por eso el caso, reinserción. En el caso de Gregorio Cárdenas es rarísimo, porque es el único en el mundo. O sea, sí en efecto salió, se reintegró a la sociedad, era abogado porque estudió para abogado, se había casado en prisión, tenía varios hijos, se fue a vivir a Los Ángeles, que sepamos, nunca volvió a matar ni a delinquir. Pero eso es la excepción que confirma la regla. No debe haber un caso, estoy casi seguro, igual en el mundo, es rarísimo. Hay quien tiene la teoría, Andrés Ríos Molina en su libro de Memorias de un loco anormal, de que en realidad Gregorio Cárdenas no cometió los crímenes. Es una teoría interesante, no estoy de acuerdo con ella, pero da para especular y es interesante. Pero digamos que es el único caso. Pero no, para un asesino serial, no sé si nuestra amiga criminóloga esté de acuerdo, y nuestro amigo psicólogo que ya nos abandonó. Tenía clase, pero es muy difícil que un asesino serial, porque sí es una patología muy específica, muy obsesiva, muy impulsiva. El asesino serial no tiene empatía. La gran mayoría de nosotros nos enojamos y en el tráfico dices, te voy a matar, pero no lo haces porque tienes empatía por el otro. Está estudiado el cerebro de los asesinos seriales y les falla esa parte donde está localizada la empatía. Por eso pueden pasar al te voy a matar a matarte, literalmente, porque entre muchas cosas de su psique compleja y de su vida y de su historia, etcétera. Pero parte tiene que ver con eso, no hay empatía. Entonces, bueno, y lo otro era si se busca justicia o no. Qué palabra tan elusiva, justicia, y más en nuestro país, qué palabra tan difícil. Creo que cada quien busca su justicia o su concepto de justicia. Para alguien, mencionaste como un ejemplo que me parece emblemático, para mucha gente puede ser, la justicia no es que esté encerrado, sino que sufra, ¿no? Creo que cada quien puede tener, es muy fácil que en este país, con ese concepto, con este concepto tan débil y tan elusivo de justicia, que cada quien busque que cada quien desarrolle su propio concepto de justicia, y no solo eso, sino que cada quien busque su propia justicia. Sabemos que en este país ocurren y cada vez más linchamientos, nuevamente ante ese vacío del Estado y falta de respuesta del Estado y de las autoridades al inmenso problema de violencia en general que hay en el país. Entonces la gente también toma la justicia por su propia mano, que es terrible. Yo lo que creo es que los criminales deben ser contenidos, detenidos y encerrados, ¿sí? Y que, de acuerdo al Código Penal, que por supuesto en algunos casos se tiene que ajustar porque no siempre hay condenas adecuadas y porque también sabemos cómo funciona y con palancas puedes tener una condena menor, es un problema nuevamente muy complejo. Pero el criminal debe ser detenido, contenido y encerrado para que no haga un mal mayor. El problema es que luego en la cárcel, pues también, o terminan de torcerse, o desde ahí siguen operando, como sabemos, muchos criminales desde la cárcel siguen ejerciendo su poder y su influencia afuera, en fin, es muy complejo. Pero creo que la respuesta que yo te podría dar es que cada quien tiene su concepto individual de justicia y que entonces a veces puede confundirse la justicia con una venganza, etcétera. Entonces sí es muy complejo, porque al no estar definida la justicia en este país, va para todos lados. Perdón, aparte parece derechos humanos, ¿no? También, que después como reguló todo esto. Pero es que a mí me parece, pero no quiero que se me vaya esto. ¿Quieres el micrófono? Ay, no, bueno, no. Es que no oyen allá atrás.
qué boom de todas. Es que dice Cuarón que prácticamente podían hacer lo que quisieran, ¿no? Que les daban espacio para hacer experimentos y demás. También en los 40s, Ramón de la Fuente, el doctor Ramón de la Fuente, inaugura el Hospital de Psiquiatría. Entonces, por ese lado, luego la medium también en el 40, el psicoanálisis, qué línea de investigación tan genial, que justo en los 40 todo era muy psicoanalítico, muy, vamos a explorar la conciencia, ¿no? Y qué fuerte estas personas que llegan a estos lugares, a Chamartín o a la Castañeda, que bueno, que eran carnes de cañón, o sea, sí, que grueso porque experimentaban con ellas. Imagínate nada más, ¿no? Qué fuerte, porque podían hacer lo que quisieran. Ahora es una gran institución, ¿no? La que formó el doctor de la Fuente de los 40. Pero sí es toda una línea de tiempo muy... El cine mexicano también, todas las de Arturo de Córdoba, todas esas eran de los 40, claro. ¿No? Es una época fascinante, ¿no? Los años 40 es una época fascinante. O sea, qué grueso, ¿no? Ay, para allá. Rodri, el último para el pastel. Para la firma. Se nos está derritiendo el pastel. No, porque también tu hija se va a dormir en la silla. No pasa nada. Venimos preparados. Hola Bernardo, yo solamente tengo dos preguntas. La primera es, en este caso que escribes esta novela que es de un asesino serial, metes también el tema del ocultismo, de lo sobrenatural, que lo usas mucho en la serie de Casasola. ¿Por qué decidiste hacer eso? Digo, en lo personal me gusta, pero no tengo curiosidad de por qué lo retomas también en esto que es un poquito más de un asesino serial. No, y una novela histórica. Claro, también. Y la otra pregunta es, ¿en qué autores te has como inspirado también para poder hacer este tipo de novelas? Bueno, respecto a lo primero es que la cabra tira al monte, y entonces yo pues soy un narrador de lo sobrenatural la mayor parte del tiempo, y no me puedo contener incluso cuando estoy haciendo una novela histórica, ¿no? Porque además pues, los fantasmas son parte también de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana en México, pues por eso hay gente que dice que Pedro Páramo no es una novela de fantasmas, sino una novela costumbrista, ¿no? O sea, pues los fantasmas conviven con nosotros siempre, es parte de la idiosincrasia del mexicano, de la cultura del mexicano, ¿no? Entonces, aunque yo estoy tratando algo con cierto realismo, porque me estoy basando en hechos reales, aunque los estoy reconstruyendo, aparece lo sobrenatural también en la novela de La Mataviejitas, que es totalmente realista hasta cierto punto. Hay todo un capítulo que está narrado por un fantasma. Ya hice un spoiler para quien no la ha leído, pero entonces, porque eventualmente esa parte mía sale, pero intento que no esté forzado, o sea, en La Mataviejitas llega un punto, ahí sí ya no diré por qué, que de manera natural se prestaba para que ese personaje, hay un motivo para que esté hablando desde el más allá. Y acá se dio de manera natural o sobrenatural, que para mí es lo natural, que en efecto pues apareciera esta medium, y entonces iba a ser el vehículo para hablar con las víctimas, y también por el tema de los abortos clandestinos, etc. Entonces, yo voy siguiendo como mis intuiciones y digo, bueno, creo que o sea, se abren grietas y esto sí se está asomando. Yo les digo, espérense, ahí voy los fantasmas. Y yo estoy narrando mis cosas reales, y los fantasmas, ya, danos chance de entrar, ahora. Entonces yo, bueno, ahí voy, y ya les doy chance. Pero pues es que, te digo, no, es de formación profesional. Yo. Venga, Gaby Books. Bueno, yo a ti y a Santiago Rocañola los conocí en Querétaro hace 2 años, y desde hace 2 años Santiago está duro y dale con que ve la serie de Toda la Sangre, y por fin se me hizo verla. Bueno, ¿cómo llegó la propuesta de pasar el libro a serie? Que pues, obvio, me encantó, me la aventé de un centón prácticamente, y 2, ¿los demás libros van a tener también serie? Sí, es que bueno, Toda la Sangre, que es parte de la saga Casasola, se hizo una serie en el 2022, y pues se me acercó el productor, Sasha Robles, que tiene una productora en Miami, que es Spiral, y me preguntó si los derechos estaban opcionados. No, los derechos estaban libres, y ya, de ahí fue el camino a firmar contratos, etcétera, y se movió rápido Sasha,
más o menos 2 años le llevó conseguir el dinero, todo. Y primero la serie se estrenó en Stars Play, una plataforma que ya no existe y que además todo el mundo confundía con Star Plus. Entonces era un problema. Y entonces le cambiaron el nombre a Lionsgate. Y luego Lionsgate quebró. En Lionsgate, América Latina. Entonces la serie quedó en el limbo. Pero Sasha tiene mucha fe en ese proyecto. Y entonces le compró los derechos, recuperó los derechos, ¿no? Le compró la serie a Lionsgate y entonces él buscó quién se interesara en 2 cosas, en volverla a exhibir, pero con miras a hacer una segunda temporada. Porque de hecho van 5 novelas. Empezaron por la segunda, que es Toda la sangre, esa fue la decisión. Y en su proyecto original de 3 temporadas, la segunda temporada es La octava plaga y la tercera temporada es Inframundo. O sea, invirtieron ahí como los procesos. Y entonces, cuando estaba en Stars Play, ya ven, hasta yo me confundo. Cuando estaba en Stars Play, y se cambió de nombre a Lionsgate, ya habían aceptado. La Biblia se llama, es como el proyecto antes de pasar a los guiones, de la segunda temporada. Estaba autorizada, pero quebró Lionsgate, entonces la idea es que sí, se la vende a Disney Plus, ahora está en Disney Plus, entonces por favor véanla, coméntenla, recomiéndenla. Recuerda, porque yo no la he visto, recuerda el título. Toda la sangre, y está en Disney Plus con Aarón Díaz, Ana Brenda Contreras, la verdad está entretenida, está muy divertida. Además, y entonces si funciona bien y todo, puede que haya una segunda temporada. Entonces, recemos a los dioses de que sí. Y a los fantasmas. ¿Mandé? Ahí salgo, tengo mi cameo. Sí. Ahora sí, Pati. Yo quiero reconocerte con mucha emoción la luz que le das a una ambigüedad bien importante para nuestro país, yo creo que para muchos, que es la distancia que hay entre el asesino serial y el feminicida serial, porque se cuecen aparte, o sea, están muy juntos, pero una de las cosas que me gusta de este libro es que vas transitando por esa ambigüedad, porque el asesino serial tiene distintas motivaciones, y esto que decías hace rato, por eso me viene la reflexión, acerca de cómo sí tenemos unas responsabilidades de la impunidad y todos estos casos, porque yo creo que tenemos más feminicidas seriales de lo que nos imaginamos, ¿no? Tomando en cuenta en que una persona que asesina a una mujer, a 3 personas ya es considerado dentro de ese rango de asesino serial, y de esos tenemos muchos que están en el anonimato, ¿no? Es decir, la mayoría de los hombres que conocemos que ya asesinaron a una mujer, es muy probable que hayan asesinado a otras mujeres, como el caso que revelas con Goyo Cárdenas. Y a mí eso me parece muy, además de apasionante, necesario, porque conocemos una tipología del asesino serial, pero como tú debes saber, no hay una tipología estandarizada en la que nos hemos puesto de acuerdo del feminicida serial. Y creo que esa es una gran aportación de tu libro, y desde tu experiencia, estudio, conocimiento, yo te preguntaría, ¿sería para ti lo correcto seguirlo nombrando como ambos, ¿no? Este asesino sería también feminicida, o transitar hacia una definición mucho más clara? Y desde tu experiencia, ¿cómo te impacta esto, ¿no? Esta ambigüedad? Mira, es muy interesante la pregunta. Ahora, yo creo, o sea, existe originalmente el concepto de asesino serial, pero la gran mayoría de los asesinos seriales son feminicidas, porque hay algunos que matan hombres, ¿sí? Hay asesinos de mujeres transgénero, hay asesinos de homosexuales, o sea, por supuesto hay, digamos, categorías de cuántas personas hay y identificaciones de género y todo, las hay, pero la inmensa mayoría mata mujeres.
Entonces, yo sí creo que es necesario, y sobre todo en México, donde hay sí claramente la gran mayoría de los asesinos seriales matan mujeres. Insisto, hay por supuesto quienes han matado hombres y en fin, ¿no? Otras personas, pero la gran mayoría en México matan mujeres, entonces son feminicidas. Y yo sí creo que hay que quitarle el glamour, porque esta parte de asesino serial tiene como este glamour, y el monstruo de Ecatepec, y el monstruo de no sé qué, y el barba azul, y no sé qué. Entonces hay que quitarle el glamour, eso es parte del problema. Y entonces, por ejemplo, Jack el Destripador, ¿no? Que además nunca lo atraparon, no se pudo comprobar su existencia, los crímenes ocurrieron, por supuesto, pues se construyó este mito que décadas y décadas y décadas después sigue hechizando, y hay documentales, y hay cómics, y hay películas, y hay libros, y hay tour en Londres, y hay playeras, etc. Y entonces, Jack el Destripador, no, para mí es el feminicida de Whitechapel, que es la zona donde mataba. Porque hay que quitarle este glamour de película, Jack el Destripador. Entonces hay gente que los ve de verdad como héroes, ¿no? como estrellas. Y entonces hay que quitar el glamour. Entonces era un feminicida, mató a 5 mujeres que se pueda comprobar. Entonces era un feminicida, el feminicida de Whitechapel. Y lo mismo, te digo, o sea, la gran mayoría de asesinos seriales matan mujeres. Entonces son feminicidas seriales. No todos los feminicidas son feminicidas seriales. Si mata solo a una mujer, solo es feminicida, tiene que matar 3 para que sea serial, como tú explicabas. Entonces yo creo que sí, digamos, yo lo cambiaría a feminicida serial. Si no mata mujeres, pues es un asesino serial, nada más, pero son la minoría, la verdad. Entonces, para mí sí es importante poner ese término, feminicida serial, y más en México. Pues bueno, ya tenemos que terminar, desgraciadamente. Me disculpo por los del Zoom, que no pudimos darles la palabra. Y seguramente muchos más se quedaron con ganas de comentar o decir algo, entre ellos yo, por ejemplo. Pero bueno, lo importante siempre es buscamos, ¿no? Darle voz a todos ustedes y que aprovechen al autor en este caso. Gracias, Bernardo. Gracias, Adri, Nat, Eugenia. Porque ustedes ya se han ido a tomar cerveza. Nosotros ya hemos ido a platicar. Y seguiremos, pero déjame decir que de veras 1000 gracias a todas y a todos. Yo le he pasado muy bien. Generalmente la labor del escritor es estar encerrado en su casa, y luego salimos a cantinas, pero estás encerrado en tu casa leyendo, escribiendo, no hay mucho contacto con las lectoras y los lectores. Entonces para mí esta ocasión vale oro molido. Les agradezco muchísimo, de verdad, su tiempo, su paciencia, y que me hayan prestado sus ojos para leer, y que me sigan leyendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos a la... ¿Quieren una foto? Queremos pastel. Tomamos una foto así. Claro. Si quieres yo tomo y luego ya me pongo.